Muchas gracias. Bueno, en primer lugar debo decir que me siento muy honrado de estar aquí otra vez en el Instituto Tecnológico, en su campus de Monterrey, y también ser invitado por la cátedra de Alfonso Reyes, uno de los fundadores del Colegio de México, el lugar, la universidad donde yo me formé. Voy a hablar sobre un tema que se refiere al conflicto entre el Estado-Nación y los grupos indígenas y su memoria indígena, que se opone a la memoria que empieza a construir el Estado-Nación en esa época. Así que me voy a centrar en el siglo XIX, pero como verán es en su esencia un tema que también está vigente en el México de hoy. El Estado que surgió de la Guerra de Liberación Nacional abrió una perspectiva nueva, inusitada. Con la fundación de la República se importaron los modelos del Estado moderno y se creó simultáneamente un sujeto nuevo de la narración histórica, la nación integrada por todas sus partes. Por primera vez, en lugar de un virreinato fragmentado y gobernado por poderes extraños, los mexicanos comenzaron a ver el territorio, las diferentes regiones que lo formaban, su diversa población y sus pasados contradictorios como una sola unidad, como una unidad integrada. Poco a poco, a lo largo de un camino sembrado de escollos y a pesar de las divisiones internas, el Estado comenzó a ser contemplado como una entidad territorial integrada políticamente, que tenía un origen, un desarrollo en el tiempo y un futuro comunes. Esta entidad que reunía en sí misma los diversos componentes de la nación se convirtió en el nuevo sujeto de la historia y su aparición modificó la idea del pasado y también la concepción de la nación. François Javier Guerra piensa que el verdadero dilema que enfrentaron los estados americanos que surgieron del desmoronamiento del Imperio Español fue justificar su acceso al rango de naciones. Antes de 1810, la Nueva España y los demás virreinatos americanos tenían un concepto antiguo de nación. La idea de nación que sostenían estos países era la de una sociedad estructurada en reinos, ciudades, en estamentos y corporaciones unidos por vínculos tradicionales hacia la patria, la religión, el rey y las leyes del reino. Es decir, se trataba de una nación forjada por la historia. Frente a esta idea de nación comenzó a definirse una nueva, fraguada en las Cortes de Cádiz y en las luchas independentistas americanas. Era una idea de nación emparentada con la nueva concepción formulada por la Revolución Francesa. Para esta corriente, la nación está formada por la unión voluntaria de individuos autónomos e iguales. La nación, por lo tanto, es una construcción libre que depende de la unión de las voluntades de estos ciudadanos. Esta construcción puede inspirarse en la historia, como dice François Javier Guerra, como una fuente de experiencias, pero no depende en esencia de ella. Esta idea de nación adquirió su carácter definitivo en la Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812. Ahí se estableció
que la soberanía reside esencialmente en la nación, es decir, la soberanía de la nación reemplazaba entonces a la del rey. La nación entonces se constituye, o en otras palabras, comenzaba a existir de una manera nueva, era una nueva fundación. La realidad política que brotó de esta Constitución de Cádiz le impuso dos grandes desafíos a los países hispanoamericanos. Por un lado, crear el Estado y por otro, asentar sobre esos cimientos el edificio de la nación. Se ha dicho, a veces, dice el mismo François Javier Guerra, que en la América hispana el Estado había precedido a la nación. Pero, dice Guerra, mejor sería decir que las comunidades políticas antiguas, es decir, los reinos y las ciudades, precedieron tanto al Estado como a la nación, y que entonces la gran tarea del siglo XIX para los triunfadores de la Guerra de Independencia será construir primero el Estado y luego, a partir de él, a la nación moderna. La creación del Estado, es decir, el ordenamiento jurídico que según Bobbio tiene como finalidad general ejercer el poder sobre un determinado territorio y al que están subordinados de manera necesaria los individuos que le pertenecen, requirió casi un siglo para hacerse efectivo y tuvo un costo social muy alto. Significó el enfrentamiento con la Iglesia, con los cacicazgos regionales y también con las comunidades indígenas. A estas fuerzas antiguas, a estas fuerzas corporativas tradicionales, se sumó el inmenso poder político que adquirió el ejército, tema del que nos hablará Friedrich, en el transcurso del siglo XIX. A fines de este siglo, el Estado había doblegado a los hombres fuertes que antes imponían su ley en territorios grandísimos y le había también asestado un golpe decisivo al poder económico y político de la Iglesia. Por primera vez, el Estado logró que sus leyes y sus mandatos fueran obedecidos en los rincones más alejados de la República y puso en pie un ejército moderno que instauró el orden en el territorio nacional. Sin embargo, este mismo Estado poderoso seguía librando una guerra a sangre y fuego con los pueblos indígenas, principalmente en las tierras regadas por el río Yaqui y en la península de Yucatán. En esta última región, los mayas habían logrado fundir su antigua religiosidad con los símbolos cristianos y sostenían una guerra salpicada de tintes religiosos que fortaleció su identidad y les permitió también mantener sus tierras hasta principios del siglo XX. La forja de la nación enfrentó entonces obstáculos aún más poderosos, y no solo por la gran división étnica y por el tamaño de la desigualdad económica, política y cultural que dividía a la población. Como lo reconoció Mariano Otero a mediados del siglo XIX, en México, decía, no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional porque no hay nación. O como lo dijo Ignacio Ramírez, que la ilusión de tener una nación integrada era solamente eso, una ilusión, porque lo que en verdad había, dice, era 100 naciones que en vano nos esforzamos hoy en confundir en una sola. Richard Sinkins afirma que el conflicto es un ingrediente propio del proceso de construir a la nación, sobre todo porque implica una lucha entre diferentes poderes
y entre diferentes valores. Y en efecto, las contrastantes ideas de nación que animaban a las élites dirigentes y a la masa indígena y campesina llevó a estos sectores al choque sangriento que dividió más al país y produjo una herida social que aún no hemos podido restañar. En el México de comienzos del siglo XIX, los pueblos indios, los mestizos, las castas, los criollos, las ciudades y las corporaciones sostenían ideas contradictorias de nación. Como afirma François Javier Guerra, desde mediados de ese siglo había por lo menos dos ideas de nación que luchaban entre sí. Por un lado estaba la nación compuesta por estamentos y grupos corporativos cuya unidad se fundaba en las costumbres y tradiciones instauradas por el propio desarrollo histórico. Esta nación era entonces el producto de una larga historia a través de la cual se forjaron sus valores, sus leyes, sus costumbres, es decir, su identidad. Y por otro lado estaba la nación moderna, integrada por individuos iguales, a las que aspiraba la ascendente clase política formada por los liberales. El enfrentamiento entre los grupos étnicos tradicionales y la nación se produjo cuando se creó el Estado moderno, el llamado Estado-Nación. Al contrario de la nación histórica, el Estado-Nación es concebido como una asociación de individuos que se unen libremente para construir un proyecto. Para comprender el efecto que tuvo el Estado-Nación en la creación de una nueva memoria histórica, conviene recordar que la homogeneización de la sociedad se realiza sobre todo en el nivel cultural. Para construir a la nueva nación se unifica la lengua en primer lugar y enseguida el sistema educativo. Luego se uniforma el país bajo un único sistema económico, administrativo y jurídico. Y en el caso de que en el mismo territorio convivan varias culturas y naciones, la cultura de la nación hegemónica sustituye a la multiplicidad de culturas nacionales. El Estado, el proyecto de Estado que maduró en México durante la segunda mitad del siglo XIX, se impuso entonces como primera tarea someter la diversidad de la nación a la unidad del Estado. Y esta imposición del Estado sobre la diversidad, la pluralidad social, política y económica fue la base que le dio aliento a este conflicto, que se agudizó con el triunfo político de los liberales, quienes, como ustedes saben, fueron los constructores del Estado liberal, y Porfirio Díaz, el primer personaje político que afirmó la presencia del Estado en el territorio nacional. De modo que, como consecuencia de la creación de este Estado, se creó también un ataque contra la memoria indígena, contra las tradiciones indígenas, contra los valores indígenas, que se desembocó en las trágicas guerras de castas, en los enfrentamientos de los indígenas con el Estado Nacional. Es decir, 100 años después de estos acontecimientos que dividieron al país, nuestro desafío sigue siendo fundar un proyecto histórico donde estén integrados los anhelos de los distintos sectores que forman la nación plural. En lugar de un Estado homogéneo y excluyente, requerimos crear un Estado plural, asentado en la diversidad regional, social,
política y cultural de la nación plural que hemos forjado a lo largo de la historia. Muchas gracias. Gracias, doctor Flores Cano. Le cedemos la palabra ahora al doctor David Brady. También me da mucho gusto estar aquí otra vez en el campus del Politécnico de Monterrey y en las funciones de la cátedra de Alfonso Reyes. Bueno, que hablar con Enrique Flores Cano siempre es un problema para mí, porque muchas veces hemos tenido un diálogo casi de 30 años, y entonces cuando yo he ido a él, más o menos del mismo tema, hace 2 días, cuando yo fui preparando lo que voy a decir, encontró que estoy casi repitiendo la misma cosa. Entonces voy a hacer algunas reflexiones sobre otras cosas sobre mi propio trabajo. Últimamente estoy trabajando sobre el tema de la tradición guadalupana en México y obviamente su relación con la Iglesia en sí como institución, pero también con la formación de la nación mexicana. Y para dar una estructura de lo que voy a decir, nada más que 15 minutos, según mi punto de vista, México ha tenido como 4 ciclos de tratar de formar, digamos, una comunidad política. Primero hay el fenómeno del patriotismo criollo, que obviamente, como el nombre sugiere, es realmente la creación de la capa superior de la sociedad, que tratan de afirmar una identidad propiamente dicho mexicano o americano. Y este movimiento ya florece muy temprano en un movimiento durante la insurgencia que podríamos llamar un proto-nacionalismo. Un proto-nacionalismo con una mezcla extraña de la modernidad y la tradición. Pero como Octavio Paz ya ha señalado en este prefacio del libro de Jacques Laffay, escrito en 1973, los liberales fue tratando de matar la Nueva España. O sea que estos liberales fue rechazando el pasado colonial para crear una nueva patria, un nuevo Estado. Y aunque Enrique Flores Cano ha enfatizado que el rol del concepto de la nación, yo creo que es realmente una especie de patria liberal, una república, justificado tal vez por el nombre de nación, pero sin la capacidad actual, como él fue señalando, de realmente crear una nación. Y realmente el verdadero nacionalismo mexicano es realmente una creación del siglo XX. Es antes y durante la revolución que ya aparecen los grandes ideólogos del nacionalismo mexicano. Pero ellos no son sencillamente nacionalistas reaccionarios, como se suele ocurrir en Alemania o en otros sitios románticos, pero son en su modo liberales también. Y siempre, como Andrés Molina Enríquez o Manuel Gamio, realmente se van apelando a ciertos valores liberales, aunque fue rechazando muchas de las medidas de la reforma. O sea que lo que es lo más impresionante, yo creo, en la historia intelectual y política mexicana es el esfuerzo en cada generación de hacer un diálogo y algunas veces un ataque contra las políticas, las doctrinas de la generación o 2 generaciones antes. Y voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo es el patriotismo criollo. Bueno, como sabemos muy bien, el culto de Nuestro Señor de Guadalupe es uno de los grandes logros. Y fue en 1746 cuando la guadalupana fue aclamada o proclamada como patrona de la Nueva España, los reinos de Nueva España, de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Guatemala. Así fue como fue puesto. Pero ¿quiénes fue aclamando? ¿Qué fueron las instituciones?
fue precisamente los ayuntamientos y los cabildos eclesiásticos. Todos los ayuntamientos y todos los cabildos eclesiásticos fue votando, cada uno en su lugar, para aclamar la guadalupana como patrona universal. Y después fue apoderando a dos regidores del Ayuntamiento de México, dos canónigos del Cabildo Eclesiástico de México, que jurar ante el arzobispo la guadalupana como patrona. En ese acto podemos ver que la Nueva España fue visto como una sociedad católica, en lo cual el brazo temporal o civil y el brazo eclesiástico fue obrando juntos, como los dos brazos de esta república católica. Pero lo que es más impresionante es todo esto fue hecho bajo el régimen de una llamada monarquía absoluta, sin referencia a Madrid, sin referencia a Roma. Y solamente después de hacer la proclamación, la jura, que entonces se mandan ya un jesuita, curiosamente un venezolano educado en la Nueva España, Juan López, de ir a Madrid y Roma para obtener el consentimiento y la aprobación de estas dos autoridades. Supongo que se fue allá en su misión con un bolsillo bastante grande de plata mexicana y fue logrando el consentimiento tanto del rey como del papa en 1754. Y en aquel entonces la euforia de aquellos años es extraordinario, pero es una euforia, hay que ver, una euforia del élite criollo, o sea, como yo podemos decir, de la nación política, de una sociedad tradicional que todavía fue compuesto de una sociedad de castas, en la cual el destino del individuo fue ya inscrito en el libro de bautismo, cuando fue escrito como español, mestizo, mulato, indio noble, indio mazahual. Y allí, en estos registros de bautismos, ya el individuo está escrito y van a significar que él tiene ya su estado, o lo que fue diciendo, su calidad para toda su vida. Porque también fue cuando el individuo ha querido ya hacer matrimonio, entonces también tuvo que declarar su calidad. Y obviamente cuando fue allá a ser enterrado en la iglesia, las iglesias fue dividido en cuatro trazos, ¿no? Cuatro trazos. El primero, acerca del altar, fue reservado por los españoles y fue obviamente con un costo, digamos, de 10 pesos, y después ya fue sitios para las castas y las indígenas con costo muy cerca del puerto de nada más que 1 peso, ¿no? O sea, aún en la muerte la sociedad fue dividida según sus calidades y según su jerarquía. Ahí que tenemos entonces la imagen de una sociedad tradicional y que no es peculiar en el sentido americano de tener los individuos divididos no según sus clases, pero según sus castas, ¿no? Obviamente el significado de clase y casta es muy ligado, pero no es sencillamente idéntico. Y hay que ver obviamente que hay indígenas nobles también, y las indígenas muchas veces tuvieron sus propias iglesias, y allí los nobles, las familias nobles principales de estas comunidades obviamente fue enterrado cerca del altar, ¿no? O sea que es una sociedad compleja pero tradicional. Y entonces no podremos decir que todavía hay una nación. Cuando llega el concepto de la nación es obviamente durante la insurgencia y por partir de la influencia de la Revolución Francesa de un lado, pero una influencia que no fue directa, pero mediante los escritos y los debates y las polémicas que fue surgiendo ya en España a partir de la crisis de 1808 y 10, cuando por razón de la abdicación de la dinastía
borbónica y la imposición de un rey francés, José Bonaparte, cada hombre y tal vez cada mujer ilustrado, educado, tuvo que debatir, tuvo que pensar sobre la constitución política, porque fue una crisis universal en todo el mundo de habla español. Y la autoridad tradicional de esta monarquía cayó para siempre, en términos de una autoridad absoluta. Pero la insurgencia es un movimiento social, es un movimiento que no fue esperado. Yo recientemente he publicado un documento que fue mandado por el canónigo José de Fonte, el último arzobispo español de México, cuando fue canónigo y vicario general en 1809. Y allí está escribiendo un informe secreto a la regencia en Cádiz, donde él dice, bueno, si no aquí no hay y no será problemas. Porque aquí la población es tan dividida y de otra parte estas castas, estos criollos en general son tan perezosos, tan sin virtudes españoles que no son capaces de hacer un levantamiento. Sí hay algunos abogados que están conspirando en la provincia, pero no hay razón de pensar que van a tener cualquier acción verdaderamente seria. O sea que allí se encuentra el desprecio imperial de un español peninsular que tuvo un puesto muy alto en la jerarquía de la Iglesia, primero como vicario general de la diócesis de México y últimamente fue como arzobispo de México. Pero en su aprecio es por la razón de que como la población está dividida en estas castas y con un odio entre ellos, entonces no van a tener ningún éxito la insurgencia. La insurgencia es un movimiento extraño porque cuando uno piensa qué son realmente las metas, qué son los principios, es una mezcla de la tradición y la modernidad. O sea, es profundamente católica. Obviamente los líderes son sacerdotes como Hidalgo y como Morelos. Tal vez ellos como sacerdotes fueron a la ala liberal de la iglesia de aquel entonces, pero obviamente fue sinceramente católicas y el movimiento que ellos fueron encabezando fue católica y obviamente guadalupana. Ellos fue escogiendo la bandera de Nuestra Señora de Guadalupe como su símbolo de independencia, precisamente porque ella ya fue aclamada como patrona de la sociedad, patrona principal. De otra parte, ellos están ya muy historicista, por decirlo, en que fue justificando la insurgencia por razón de que México ya fue una nación antes de la conquista española y entonces, como Morelos fue diciendo, van a rehacer el imperio mexicano, aunque mejorando su gobierno. Y esta apelación al pasado y el concepto de la nación es una de las cosas que, de un lado, es muy histórico, está apelando y muy tradicional, porque está apelando al pasado, pero también, como mejorando su gobierno, es un concepto moderno, porque enseguida van a crear una constitución. Aunque en aquella constitución de Apatzingán hay una cláusula que dice los ciudadanos van a perder su calidad como ciudadano si se meten en la herejía o la apostasía. Pero de otra parte, es un movimiento profundamente republicano. Y es extraño cuando uno piensa, aquí es una sociedad muy tradicional, ¿no? Gobernado por un rey, donde el rey tuvo mucho prestigio. El último trabajo de Eric Van Young demuestra que fue muchos mitos que Fernando VII van a llegar a la Nueva España. E incluso fue mucha expectación que él van a llegar. Dentro de muchos círculos, muchos predicadores de los años 90, mirando
el gran movimiento de la Revolución Francesa fue pensando y predicando la venida del rey aquí en México. Pero de otra parte, los insurgentes, los dirigentes de allí, de este movimiento, fue profundamente republicano, pensando que la monarquía es una institución europea. Crear una monarquía van a involucrar traer un rey de la dinastía Borbón o de otras partes. Y entonces, en este sentido, es muy moderno, es parte del movimiento moderno del mundo de aquel entonces. Y últimamente, también hay un aspecto que es radical. Por razón de la legislación agraria de la Revolución Mexicana, por muchos años fue diciendo, incluso en los libros de texto, que la insurgencia tuvo metas doctrinas agrarias. No es cierto. No hay nada agraria en este sentido estricta en la insurgencia. Obviamente es un movimiento rural, esto es obvio, pero no tuvo ninguna doctrinas de expropiación de haciendas, más que algunos cachupines que son enemigos de independencia. Pero entonces, ¿dónde encontramos el raíz radical de este movimiento? Es precisamente en las declaraciones de José María Morelos, que fue haciendo demanda de la abolición del régimen de castas. Él fue diciendo, después entonces ya no van a tener calidad, no van a utilizar estas palabras de español, mestizo, mulato e indígena, que ya todos van a ser llamados, estas distinciones de calidad, todos van a ser llamados americanos. O sea que ahí se encuentran ya una doctrina de igualdad, pero es igualdad de derechos, igualdad también de social, que van a involucrar la destrucción de la sociedad de castas, que es realmente el viejo régimen, ¿no? En ese sentido, la insurgencia no es solamente una gran rebelión sin doctrinas, sí la insurgencia tuvo su doctrina, y es una mezcla, como he dicho, de catolicismo insurgente, un nacionalismo muy premadura, pero también con aspectos modernos, como insistencia sobre igualdad, y también con como Enrique Flores Cano ha dicho ya en su memoria mexicana, la surgir de la nación como persona. Porque esto realmente es ya la parte moderna, que el concepto que una nación ya no es cuerpo político. Este fue lo tradicional, que en la Nueva España es un cuerpo político. Pero ahora la nación es una persona moral, ¿no? Una colectividad que tiene una propia voluntad. Y ahí ya es, o sea que la nación es ya el nuevo actor, ¿no? Bueno, es pocas palabras, pero no hay más tiempo y tengo ya orden estricta de terminar. Entonces, no hay nada más que ofrecer estos pensamientos, ¿no? Muchas gracias, doctor Brady. Ahora cedemos la palabra al doctor Katz. Yo también quisiera expresar mi agradecimiento a la Cátedra Alfonso Reyes y al Tecnológico de Monterrey por la invitación que se me ha hecho de hablar aquí. Yo voy a hablar de un tema algo diferente, el tema del papel político de los militares en la historia de México. Lo que me inspiró a tomar ese tema es la gran diferencia que existe en el siglo XX entre México y la gran mayoría de los países latinoamericanos. Si tomamos Argentina o Brasil, o aún países con vieja tradición democrática como Uruguay y Chile, todos tuvieron dictaduras militares sumamente represivas en el siglo XX. Viendo solamente a mis colegas historiadores, los únicos, puedo decir, que no tuvieron que irse al exilio fueron los mexicanos. Y con la excepción de la dictadura de Victoriano Huerta, en el siglo XX
no ha habido dictadura militar en México. No hablo de otras dictaduras, pero dictadura militar no ha habido. Quiero ahora ver los orígenes de esto, que se remontan ya al siglo XIX. En los primeros años de la independencia, México no era diferente de otros países latinoamericanos. Un golpe militar siguió al otro, Iturbide, Santa Ana I, Santa Ana II, Santa Ana III, etc. Recuerdo una caricatura en un periódico mexicano donde un padre presenta a sus hijos diciendo: este es Juan, ya tiene 6 revoluciones, esto es Julio, 4 revoluciones, y eso es Pedro, solo 1 revolución. Pero esta época de golpes militares terminó con la revolución de Ayutla. Una gran parte de los mexicanos estuvieron profundamente resentidos con Santa Anna, con los militares, por la derrota que habían sufrido en la guerra de Texas y en la guerra con Estados Unidos. Y ya bajo Benito Juárez se instauró un gobierno civil. Con la revuelta de Tuxtepec y la toma de poder de Porfirio Díaz, parecía que un nuevo gobierno militar iba a instaurarse en México. Pero no fue el caso. El gobierno de Díaz fue una dictadura, pero en sus últimos años no fue una dictadura militar. Fue un grupo de civiles, los científicos, que dominaban el país. Esto no significa que los militares no hayan jugado un papel en la represión interna contra los yaquis, contra los mayas, contra disidentes. Pero de hecho, Porfirio Díaz disminuyó constantemente el presupuesto militar, creó una organización paramilitar independiente de los militares, me refiero a los rurales, tanto federales como de los estados, y en contraste con los países latinoamericanos, no importó expertos militares del extranjero. En aquel entonces, Francia y Alemania lucharon por entrenar a los ejércitos latinoamericanos. Los entrenadores franceses entrenaron a los ejércitos de Brasil y Perú, los alemanes a los ejércitos de Argentina y Chile. Y posiblemente esto tenga algo que ver con el grado enorme de represión en estos 2 últimos países. Después de la caída de Díaz por la revolución maderista, vino 2 años más tarde, en 1913, la dictadura de Huerta. Esta sí era una dictadura militar clásica, muy similar a otras dictaduras militares latinoamericanas. En un informe a su gobierno, el agregado militar alemán en México, Paul von Hintze, describió la corrupción del gobierno huertista. El gobierno, escribió, exhibe una corruptibilidad y depravación que excede todo lo anteriormente conocido. Todos parecen querer robar tan deprisa como lo puedan, porque saben que no disponen de mucho tiempo. Por ejemplo, un contrato que se me presentó para un embarque de cañones de tiro rápido sumaba un precio total de aproximadamente 10 millones de marcos, de los cuales 7 millones eran para sobornos y 2,5 millones representaban el valor de los cañones. Uno de los peores es el capitán Huerta, hijo mayor del presidente. Desgraciadamente, el ejército no está exento de esa corrupción. Y también escribió
hay que pensar que Hintze fue partidario de Huerta. Sin embargo, escribió: los fantasmas de quienes son ejecutados cada noche asedian a Huerta. El antiguo gobernador del Distrito Federal y colaborador de Huerta fue sacado del despacho del presidente en febrero de 1913 a causa de una expresión imprudente, llevado al suburbio de Tlalpan y ejecutado allí sumariamente. El dirigente del Partido Católico Somellera primero fue encarcelado en San Juan de Ulúa, luego dejado en libertad, pero se le obligó bajo amenaza de muerte a entregar una considerable suma de dinero y a salir de inmediato para Europa. Y con un cinismo mayor escribía el embajador Hintze: los métodos de gobierno corresponden aproximadamente a los que eran usuales en Venecia en la Edad Media y podrían ser considerados por nosotros con indiferencia, si no fuera porque ocasionalmente se orientan también contra los extranjeros. Cuando Hintze habló un día con Huerta acerca de esta corrupción, Huerta le contestó: las personas honradas y decentes no se acercan a mí, así que tengo que gobernar con los canallas. Con la revolución, pero hay una diferencia profunda entre la manera como terminó la dictadura militar de Huerta y la manera como terminaron las dictaduras militares sudamericanas. En Argentina, Chile, Uruguay, los militares, una vez que tuvieron que abandonar el poder, generalmente no por presión militar, sino porque estaban en completo descrédito, se regresaron a sus cuarteles y su ejército se quedó intacto. En México, el ejército huertista fue derrotado en batallas campales, en Torreón, Zacatecas, Orendain, y en contraste con los ejércitos sudamericanos fue disuelto y ya no regresó a sus cuarteles. En cuanto a influencia militar, también la Revolución Mexicana presenta diferencias profundas con otras revoluciones. La Revolución Francesa terminó en la dictadura militar de Napoleón. La Revolución Rusa acabó no con una dictadura militar del ejército, pero con una sociedad militarizada. El Partido Comunista fue organizado según lineamientos militares y la policía secreta ejerció un papel decisivo. ¿A qué se debieron? Y en México, al contrario, Obregón tuvo que recurrir a grupos civiles, es decir, a obreros y agraristas, porque el ejército estaba dividido y era incapaz de asumir el poder. Y ya 14 años después de la Revolución de Agua Prieta, bajo Cárdenas, ya el ejército no tenía ningún poder político. ¿A qué se deben estas diferencias? Yo creo que hay una serie de factores. Primero, un factor geográfico. En contraste con otros países latinoamericanos que llevaron guerras entre sí, la situación de México era diferente en cuanto al peligro externo. Desde la caída de Maximiliano ya no había peligro de invasión europea. Obviamente en la frontera sur, Guatemala no representaba un peligro, que eran los Estados Unidos. Y era claro para los gobiernos de México que en batalla campal un ejército mexicano hubiera tenido muchas dificultades en afrontar a los Estados Unidos. Esto no significa que México no hubiera podido resistir y aún vencer, pero la única manera de hacer esto era una guerra de guerrillas,
como fue el caso en Nicaragua más tarde, que obligó a los americanos a retirarse, ni hablar de Vietnam. El segundo factor fue la oposición de Estados Unidos a un fuerte ejército en México, en un país vecino. El tercer factor fue la revolución. Por una parte, destruyó al antiguo ejército. Por otra parte, creó un partido que supo dominar al país y no necesitaba del ejército. Pero también creó entre los militares una tradición de temor a una revolución civil, la memoria de los ejércitos de Villa, de Zapata, de Obregón. Y finalmente, había un temor en Estados Unidos de que una dictadura militar en México, de una manera u otra, afectaría a Estados Unidos, como lo afectó durante la revolución. Pues millares o millones de mexicanos vivían del otro lado de la frontera, hubieran ayudado a revolucionarios y hubiera sido involucrado los Estados Unidos. Mi última pregunta es, ¿va a seguir esta tendencia de exclusión de los militares del poder político? Hoy el ejército mexicano está más envuelto que durante mucho tiempo en los asuntos del país. Estoy pensando en Chiapas, estoy pensando en el narcotráfico. Y mi pregunta, no soy profeta sino historiador, es ¿a dónde va a llevar esto? Y va a seguir la tradición de un ejército que no participa en el gobierno, que no participa en el país y que deja a los civiles a administrar al país. Esta pregunta es doblemente importante porque estamos viviendo un periodo de profundo cambio en México, de un país unipartidista a un país multipartidista. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Katz. Creo que todavía tenemos un poco de tiempo para abrir una sesión de preguntas y respuestas. Esa es la razón de que vemos usted tan tiránica con el tiempo. Les pido una disculpa. ¿Quisieran iniciar alguna pregunta aquí dentro? No sé si tenemos algún sistema de reparto de tarjetitas o puedan ustedes levantarse directamente y hacer sus preguntas a nuestros distinguidos historiadores. ¿Alguien dentro del público tiene preguntas? Muy bien. Muy bien. La pregunta era si la división influyó en que, a diferencia de los héroes de Estados Unidos que murieron en su cama, los héroes de la independencia de México no murieron así, para abreviar. Bueno, yo creo que hay una respuesta bastante obvia, ¿no? Es que la insurgencia fue la primera guerra civil mexicana, o sea que la sociedad fue profundamente dividida entre dos grupos y la insurgencia fue reprimida por un ejército realista mexicano, ¿no? Y entonces, claro, los líderes, no todos los líderes obviamente fueron matados, pero los que fueron capturados sí fueron ya matados por razón de su incapacidad de crear, atraer la lealtad o el apoyo de todos los mexicanos
y su incapacidad de ganar una victoria militar, ¿no? Pero obviamente fue muy difícil, ¿no? No fue un movimiento que fue inspirado o creado por instituciones, o sea que fue un movimiento casi un levantamiento sin organización previa, y tuvo que enfrentar finalmente con las instituciones, sea las estructuras de la Iglesia o las estructuras civiles o de la monarquía de España, juntos, y por eso no ha podido ya vencer, pero yo creo que este es un respuesta sencillo e inmediato. Me parece que ya hay un micrófono en el público. ¿Alguien quiere levantar la mano? El doctor David mencionó que cuando estaba conformando la nación, el Estado-Nación de México, hubo un choque de valores y de principios y de derechos entre los indígenas y la otra mitad que estaba tratando de hacer la conformación. ¿Cuáles eran las bases indígenas que tanto conflicto causaron que hasta la fecha no se ha podido resolver este tipo de conflictos? Bueno, yo creo que es más bien una pregunta dirigida al doctor Florescano que yo, ¿no? La historia de México en la época colonial, en el siglo XIX y en lo que ha transcurrido del siglo XX, ha mostrado esta imposibilidad de resolver políticamente las contradicciones que creó la imposición de un grupo sobre una mayoría diferente, social, étnica, políticamente. Y este conflicto lo hemos mantenido vivo, sin poderlo resolver pacíficamente, por muchas razones. Primero que nada porque el Estado-Nación que se creó a lo largo del siglo XIX rechazó las demandas indígenas, rechazó las demandas tradicionales de la sociedad indígena para mantener el Estado corporativo que tuvo a lo largo de 3 siglos. Y se ha mantenido entonces en una sociedad moderna una parte de una sociedad tradicional, y en lugar de abrir la voz y las instituciones políticas para dirimir pacíficamente esa diferencia real que existe en nuestra sociedad, el Estado se impuso autoritariamente al resto de la sociedad bajo leyes, ejército y una prensa y partidos políticos que negaban esa participación. Entonces ahora, como lo ha visto los historiadores y los sociólogos y los politólogos, y se empieza a ver por nuestros partidos políticos la necesidad de crear una plataforma cívica, política, donde podamos recibir las demandas del conjunto social y tratarlas también políticamente, jurídicamente en nuestras instituciones. Entonces voy a intervenir nada más que decir que yo creo durante todo el siglo XIX, incluso la Revolución, o sea, las 2 grandes fases del liberalismo mexicano o el nacionalismo, las comunidades indígenas siempre ha sido visto como problemas, obstáculos al progreso y obstáculos a la formación de una nación. O sea que hay realmente dentro de las élites mexicanos una exaltación tal vez del pasado indígena, pero una visión muy crítica, casi denigrante de las comunidades indígenas. Y por hacer una comparación es muy curioso pensar, ¿no?, que en Rusia en el siglo XIX ocurrió el fenómeno del populismo, ¿no? Y los populistas fueron intelectuales que fue al campo para vivir al lado de los campesinos, para aprender los valores nacionales, ¿no? O sea que
se puede encontrar aún en Tolstoy, su gran novela. Ahí está también la idea que realmente los campesinos rusos fue casi la encarnación de los verdaderos valores de la nación rusa, ¿no? Todo al contrario, creo, en México, donde las comunidades indígenas son vistas como problema. Sí, sí, se oye así. La mesa redonda de la cátedra pues habla de la perspectiva del México futuro. Creo que valdría la pena hacer una reflexión sobre ese aspecto, sobre todo considerando que los orígenes que dieron lugar tanto a la Revolución Inglesa, francesa, norteamericana y mexicana, es decir, hay una lucha del poder y de la propiedad sobre todo, de un grupo sobre otro, que de alguna manera en este siglo XX o finales del XX, algunos afirman ya en el XXI, bueno, pues esa lucha o esa desigualdad social persiste, aunque tal vez sea una situación per se del ser humano. Sin embargo, ustedes como analistas de la historiografía o de la lucha que realizan los seres humanos por tener una justicia social o una igualdad, recordemos que los principios de la Revolución Francesa, pues obviamente que hablaban de la igualdad y de la libertad, de la fraternidad, pero también sobre todo que defendieron el concepto de propiedad, cambiando de un régimen feudal a un régimen republicano. Ahora bien, en aquel entonces la tierra era la única forma de generar riqueza. Sin embargo, en esta época contemporánea, donde la información es la generadora de la riqueza, ¿creen ustedes, o cuál es el punto de vista de ustedes, sobre una posible revolución cultural o económica que se está dando entre el norte y el sur, o entre los países desarrollados y los subdesarrollados? Bueno, me dicen que yo puedo contestar porque soy experto en la Revolución Mexicana, pero una de las grandes ventajas del historiador es hablar del pasado y no del futuro. Sin embargo, hay, sin duda alguna, globalmente un problema tremendo. Es que la pobreza está aumentando en los países llamados del tercer mundo, tomando como, bueno, el peor ejemplo es sin duda alguna África, pero lo vemos también en países de la América Latina, en la India. ¿A dónde puede llevar esto? ¿A una guerra entre los países desarrollados y no desarrollados? Vemos algunos elementos de ello, pero en una situación mundial donde el mundo puede destrozarse por sí mismo con las bombas atómicas, lo dudo, aunque no lo podría excluir. Pero la situación va a empeorar si no de alguna manera se encuentra un modo de que los países ricos ayuden a los países más pobres. Hay un ejemplo de ello que ha tenido un éxito, y pienso en la Comunidad Europea. Los países más pobres de Europa, España, Grecia y Portugal, que hace 20 años eran países pobrísimos, ahora tienen un nivel de vida gracias a un reparto de recursos dentro de la Comunidad Europea. Pensando en México, yo creo que los Estados Unidos deberían tomar como ejemplo la situación de Europa, permitir el libre intercambio de trabajadores, permitir, como lo hicieron los países europeos, una transferencia de recursos, no solo de capital, sino de ayuda de una forma u otra, para que dentro del Tratado de Libre Comercio se dé una situación similar a la que existe en Europa. Y creo que a escala mundial debe haber algún método o algún modo como los países ricos pueden transferir una parte de las riquezas a países donde el hambre, como en África
asume proporciones horrendas. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma convencer a los países avanzados? Si lo supiera, probablemente tendría un premio Nobel. Pero como tarea, yo creo que es imprescindible. Doctor Katz, a través de un gran amigo, el doctor Fernando Pérez Correa, nos ha hecho llegar los libros que usted ha escrito y nos ha comentado mucho acerca de su forma de pensar y de escribir, etcétera. Es muy importante esa última pregunta que usted deja en el aire acerca de cuál será el futuro de los militares en México. Nos ha respondido que los historiadores hablan del pasado y no del futuro, pero nos deja una tarea muy importante. ¿Cómo responder esa pregunta? ¿Cómo le respondería usted en este momento? ¿Qué va a ser de ese México? Y si los militares algún día, ¿cree usted, dada la pregunta que usted nos hace? Bueno, de nuevo hay toda una serie de factores. El primero, va a seguir la democratización, el multipartidismo en México. ¿Hasta qué grado se va a desarrollar? ¿Y hasta qué grado va a cubrir otros aspectos de la vida mexicana? Ahora creo que tenemos, de nuevo, no vivo aquí, así que muchas cosas son difíciles de decir. Hay un sistema multipartidista, pero me parece que muchas reformas democráticas no han llegado todavía, por ejemplo, al sistema judicial. Y la reforma judicial sigue siendo un problema enormemente difícil, pero enormemente actual para México. Eso es un aspecto. El otro aspecto, y vuelvo a decir lo que dije antes, es cómo se van a desarrollar las relaciones entre México y Estados Unidos. Es decir, dentro de un TLC, dentro de un grupo de 3 países ligados ya más y más por su economía, por su geografía, es, en mi opinión, impensable que dure la discrepancia entre los niveles de vida de México y Estados Unidos. Y creo que si bien los mexicanos obviamente tienen que reformar muchas instituciones, una gran parte de la responsabilidad incumbe a Estados Unidos. Y yo creo que allí debe haber una política activa de ayuda, empezando tarde o temprano por la apertura de la frontera a trabajadores mexicanos, como se da en Europa. En Europa hoy, españoles, portugueses, franceses, alemanes, pueden trabajar en cualquier país de Europa, y esto ha creado ya las posibilidades de digamos, de un acercamiento de los niveles de vida, también de un acercamiento nacional. Justamente el contacto ha reducido las oposiciones nacionales de países como Francia y Alemania, que hace años estaban en guerra, y yo creo que aquí los Estados Unidos deberían seguir una política similar. Estos son algunos de los puntos. Otro punto que, en mi opinión, es un riesgo enorme para México es el narcotráfico. Pero, de nuevo, es obvio que aquí hay que tomar medidas más fuertes todavía, pero el problema principal es el consumo norteamericano. Y en tanto que este consumo no disminuye, con todas las medidas represivas tomadas en México, en Estados Unidos, con la frontera, en Estados Unidos se han gastado, creo, por año 10.000 millones de dólares y no hay ninguna interrupción al tráfico de drogas, que está corrompiendo a toda la América Latina y a Estados Unidos también. Y la única manera es reducir el consumo. Hay diferentes teorías. Los unos dicen que lo que se debe hacer es legalizar
el consumo como lo están haciendo algunos países europeos, o por lo menos dar a los drogadictos drogas legales en hospitales. Otros dicen que si no se hace esto, por lo menos hay que destinar una suma mucho mayor de dinero a curar, a rehabilitar a la gente que utiliza drogas. De todos modos, en tanto que siga este problema, vamos a tener un papel mayor de los militares en todos los países, vamos a tener una corrupción mayor de los militares, pienso en el general Rebollo y otros, y esto también es un problema que afecta profundamente a la democratización y al futuro de todos los países de este continente. No sé si tenemos tiempo todavía para una última pregunta. Le pasamos el micrófono, por favor. Sobre si es posible o cuáles son las dificultades de crear un pluralismo cultural con las enormes diferencias económicas, ¿sí? Cuando las partes no integradas, o en el caso indígena específicamente, no tienen los medios de hacer presión si no es por la lucha armada, ¿no? La presión de esa naturaleza. Y en relación con esta situación del pluralismo, también, si es posible, la idea de la igualdad siempre ha sido un proyecto inconcluso. El pluralismo también va a ser un proyecto inconcluso en todos los estados, no nada más en el caso de México. Y junto con esto, doctor Brading, la pregunta de cuál sería el papel de la Iglesia en este pluralismo cultural. Voy a tratar de responder muy brevemente. El problema de la aceptación de la sociedad real, de la sociedad diversa, plural, contradictoria, económica, étnica, social, políticamente, ha sido uno de los centros de análisis de todas las ciencias sociales en nuestro país, de los partidos políticos y de los proyectos históricos de nación. Y nosotros sabemos también la dificultad de aceptar la diferencia en países tan contrastados como el nuestro, o aún países tan desarrollados como Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos hay un pluralismo porque se desarrolló extraordinariamente los derechos humanos y los derechos civiles. Y los derechos civiles fueron conquistados fundamentalmente por la propia sociedad. No fueron los partidos políticos los que ganaron las grandes luchas de los derechos civiles en Estados Unidos o en Europa. Han sido los miembros de la misma sociedad los que han luchado y ganado esos derechos. Nuestro problema en México ha sido también fundamentalmente educativo. Nosotros tenemos los instrumentos del Estado, la educación, se han utilizado. En el siglo XIX hubo un gran proyecto de educar a la población, haciéndola reconocer las diferencias políticas, las económicas, etcétera. Pero hubo el intento también de homogeneizar a toda la población, es decir, no se respetó la individualidad, la autonomía de cada grupo, sino que se quiso hacer, para formar, fortalecer al Estado y a la nación, una sociedad igual. Y esto probadamente se vio que era una utopía, un proyecto inalcanzable. Los indígenas quieren seguir siendo indígenas, pero nunca han deseado o no han propuesto separarse
de la República Mexicana. Han querido que se respete su autonomía para resolver sus problemas territoriales, morales, culturales, educativos, con sus propias tradiciones. Pero el Estado mexicano se ha negado sistemáticamente a aceptar estas propuestas. Entonces, lo que ahora han planteado, no solamente ya los antropólogos, los sociólogos y los politólogos, sino como comentaba en la reunión de México, ahora los filósofos mexicanos, apoyados también en los principios generales de la filosofía occidental, piensan y arguyen que el pluralismo es una de las ideales y de los principios que debemos aceptar para aceptarnos también política, social y étnicamente. Y el principio de tolerancia y de respeto a la diferencia sería el otro gran puntal de esta política. Pero ello no se puede emprender si no reformamos también nuestras estructuras políticas. Recuerden ustedes que a partir del levantamiento de Chiapas, ningún partido nacional tenía un programa para los indígenas. Solamente a partir del levantamiento de Chiapas, el PRI y el PAN tienen ya un programa para incorporar y para considerar los problemas indígenas. Solo a partir de estos últimos años hay programas específicos en los partidos para considerar la situación desigual de las mujeres o de otros grupos que no tienen igualdad de derechos en la realidad de la sociedad mexicana. Así es que hemos empezado apenas una etapa de aceptación de las diferencias y las desigualdades en el plano político, pero necesitamos que los partidos políticos, que las organizaciones políticas, que la prensa y sobre todo la misma sociedad sean los principales luchadores por estos programas, por esas propuestas. Es decir, tenemos que abandonar la idea de que es el gobierno el que va a resolver nuestros problemas. Es fundamentalmente la sociedad mexicana la que debe participar en el conocimiento y la propuesta de soluciones a sus problemas. Bueno, muy brevemente, la reforma, con las leyes de la reforma de 1859, marcó la terminación, el final de la República Católica, la sociedad cristiana unificada, ¿no? Y entonces, a partir de allá, la Iglesia Católica, o sea, sus obispos, el clero, las instituciones, fue más o menos expulsado de los espacios públicos del país. Obviamente, en ciertas localidades fue lentamente recobrando un lugar reconocido dentro de la sociedad, pero oficialmente fue expulsado, e incluso los mismos laicos católicos, los muy devotos, los mochos, como ustedes dicen, también muchas veces fue casi expulsado, ¿no?, de la vida pública. La revolución, a raíz de sus artículos anticlericales, que fue negando cualquier personalidad legal a la Iglesia o sus instituciones, fue dando un lugar de todo un programa anticlerical. Los mismos nacionalistas, precisamente Manuel Gamio, por ejemplo, fue muy anticlerical e incluso fue abogando, fue mirando la Iglesia Católica como un gran obstáculo al progreso social y la incorporación de los pueblos indígenas en la nación. Y entonces el cambio dijo que mucho mejor mandar misioneros pastores protestantes, y si no, al menos masones, para educar a las comunidades. Yo creo que también tuvo un efecto. El efecto fue que la Iglesia fue desarrollando su vida dentro del marco de sus propias instituciones, pero casi nunca fue referencia en, digamos, en la sociedad oficial, en los círculos universitarios, sobre estas instituciones.
e incluso fue muy pocas las publicaciones que fue, digamos, de manera nacional. Fue toda una serie de casas editoriales muy casi sectarios, ¿no? Pero los intelectuales mexicanos, los grandes, la UNAM y los otros institutos, casi nunca fue estudiando las estructuras ni la historia de la Iglesia. Yo creo a partir del reconocimiento de la personalidad legal de las instituciones de la Iglesia y el establecimiento de relaciones con Roma ha cambiado la situación, y entonces se nota obviamente, tal vez por influencia de el Papa Juan Pablo II, que la jerarquía, los obispos católicos ya quieren también entrar más el espacio público, se hacen declaraciones cada día a varias cuestiones. O sea que yo creo que hay ya es parte, yo creo, de este proceso de la democratización de la sociedad mexicana y el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Porque la Iglesia Católica es una fuerza muy grande en este país y entonces debe tener una actuación en los espacios públicos del país. Obviamente no para romper la separación jurídica del Estado y Iglesia, esto es obvio. Este va a ser un retroceso y va a crear tremendos problemas, pero yo creo que en ciertos espacios sociales y públicos ya hay posibilidad para que la Iglesia Católica van a ocupar un papel mucho más fuerte y importante que antes fue el caso. Y yo creo que es parte de la diversidad, parte del pluralismo de la nueva sociedad mexicana.